creo que vamos a cerrar con dos excelentes conferencias y que más que es un honor para mí presentar a dos íconos de la medicina tropical y enfermedades infecciosas en Estados Unidos y Latinoamérica y Centroamérica. En primera instancia, el profesor Alfonso Rodríguez. El profesor Alfonso Rodríguez es docente e investigador senior del Grupo de Investigación de Salud Pública e Infección A1 de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira, también de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. Es docente en maestría de epidemiología clínica y bioestadística, y el profe Alfonso es exactamente nuestro vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, con la conferencia Chikungunya, de las epidemias a la endemicidad crónica de un alfavirus. Posteriormente vendrá ese maestro de maestros, el profesor Carlos Franco Paredes, un médico internista, infectólogo graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. El doctor Franco hizo su residencia de medicina interna y su especialidad de infectología en la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia. Fue jefe de residentes de medicina interna y posteriormente complementó una maestría en salud pública en la Universidad de Emory. Un banquete excelente para terminar nuestro simposio. Siga, profesor Alfonso. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por la presentación al doctor Villamil. Y vamos entonces a hablar de chikungunya. Tengo algunos conflictos que declarar y agradecimientos en relación a esta temática, sobre todo con la industria farmacéutica, el caso de Sanofi y de Abbott, que ha estado vinculado a comités relacionados justamente con el desarrollo de inmunoterapia en chikungunya y con la empresa Abbott, también por temas relacionados. Bueno, nos vamos a hablar en estos 25 minutos justamente de algunos aspectos que tienen que ver con lo que ha sido el comportamiento epidemiológico del chikungunya y su relación con otros arbovirus que se están hablando, un poco de lo que ha sucedido también con las coinfecciones, que ya se adelantó en las presentaciones previas, cuáles han sido las características y las fases de esta enfermedad, como el caso de la fase aguda, subaguda y crónica. Hablaremos finalmente de las consecuencias reumatológicas y no reumatológicas de la enfermedad, y finalmente de algunas perspectivas futuras en relación a esta y a otras arbovirosis. Bueno, lo primero que uno tendría que decir en general de todas estas arbovirosis tiene una relación muy importante con el hecho, y como lo planteamos en una publicación en Lancet Infectious Diseases hace un par de años, con el doctor Musso y otros colaboradores a nivel internacional, del impacto justamente inesperado de muchas de estas arbovirosis causadas por alfavirus, como el propio chikungunya, pero también de flavivirus, especialmente en el sudeste asiático y el Pacífico, como el caso del Zika y del dengue, pero también acá el caso de la fiebre amarilla, que ha sido sumamente importante, y de algunas encefalitis, de hecho que algunas se estaban mencionando. En ese caso, por supuesto, y como lo planteábamos en esta publicación de este año, el Lancet Infectious Diseases también, en esta revisión, este es un tema importante, el de otras arbovirosis como la fiebre amarilla, y el caso de otras encefalitis, no solamente el caso de la encefalitis de Salween, que ya se comentaba, sino el caso, por ejemplo, de las encefalitis equinas, que siguen circulando en el continente americano. Pero hasta el año 2013 no teníamos justamente la preocupación por el virus chikungunya, que llega y empieza a darse una transmisión muy importante a partir de los casos importados y luego de transmisión autóctona, como lo publicamos también para esa época en el Lancet Infectious Diseases, y se empieza a dar un fenómeno epidemiológico muy complejo en países, especialmente del área de Mesoamérica, incluido el caso de Colombia, que fue uno de los países más afectados en 2014 y 2015, pero una cosa muy importante, y es que esta enfermedad ha seguido en transmisión luego de esta fase epidémica en 2016, 2017, donde no solamente Colombia, sino otros países también han tenido situaciones de epidemias y microepidemias, como ha sido el caso, por ejemplo, de países pequeños como Ecuador, como Honduras, en conjunto además con el problema de la ya conocida cocirculación y en algunos casos, como veremos, de coinfección con dengue. En 2018 se sigue presentando la enfermedad, 2019 le seguimos teniendo acá en Colombia, se reportaron por supuesto pocos casos, y esta ya se convierte en una situación endémica,
a nivel nacional, pero con situaciones que pueden ser emergentes, como esta que vale la pena tomar en consideración. Ya la había presentado preliminarmente el año pasado en el Congreso de Virología el doctor Castellano, y acaba de salir publicado el día pasado, y es un artículo bien interesante, justamente de un brote de coinfección dengue chikungunya en Cali durante 2018 y 2019, donde ellos encontraron, no solamente por métodos serológicos, sino especialmente por métodos moleculares, hasta un 36% de coinfección a lo largo justamente de ese periodo en el cual se estaba pensando fundamentalmente en dengue, porque ya estamos en una fase post-epidémica de la enfermedad, que, como decíamos, fue fundamentalmente entre 2014 y 2015. 2020 se sigue presentando, por supuesto, seguimos presentando casos, menos casos, por supuesto, pero, por ejemplo, en zonas como Cali, Cundinamarca, Putumayo, Santander, Tolima, se siguen presentando casos. Y esto, por supuesto, tiene que llamar a la reflexión en mantener la vigilancia epidemiológica, que se van a seguir presentando casos, que este tiene que ser un diagnóstico diferencial, que se tiene que seguir haciendo diagnóstico no solamente clínico, sino diagnóstico serológico, diagnóstico molecular, con las diferentes herramientas de diagnóstico que tenemos, de los cuales pues hemos publicado algunas revisiones al respecto, y siempre, como se ha venido mencionando en este simposio, tener presente otros diagnósticos diferenciales, incluso de arbovirosis y algunas alfa virosis, que incluso no estén circulando porque pueden llegar, aunque por supuesto 2020 con el tema del COVID ha estado pausado el tema de los viajes, pero es una cuestión que tenemos que tener presente porque de todas maneras se han estado reanudando viajes internacionales en diferentes zonas. El otro aspecto importante también y que ha ido cambiando mucho el paradigma de las arbovirosis, no solamente del Zika, sino también del chikungunya, son nuevas formas de transmisión, y este es un elemento importante. Hay que recordar que las arbovirosis no solamente se pueden transmitir de forma vectorial, muchas de ellas pueden transmitirse de forma vertical, incluyendo el caso del chikungunya, el caso del Zika. La transmisión sexual, de hecho, también ha estado en el tapete, no solamente para Zika, se ha venido discutiendo para el caso del dengue, para el caso de la fiebre amarilla y también para el caso del chikungunya. El otro elemento interesante con todas estas epidemias y la concirculación que ha venido ocurriendo es justamente la diversidad de genotipos de chikungunya, que originalmente teníamos el West African, el Hexa, el asiático, pero además con la cocirculación de ellos, incluso se han venido dando casos importantes de coinfección entre genotipos, y esto es algo que ya se ha documentado en Brasil, donde cocirculan simultáneamente el genotipo asiático y también el genotipo Hexa, que es zoonótico, y de hecho esto es posible en el contexto justamente de múltiples entradas, como en el caso de Colombia, muy bien lo documentó el grupo del doctor Salín en Scientific Reports, de los diferentes genotipos, y además, como ya se había mencionado, de la cocirculación con otros arbovirus, como el caso, por ejemplo, de dengue, el caso de Zika, que en diferentes países se ha venido observando, y más aún porque en el caso de dengue se han vuelto a presentar epidemias como la importante epidemia que se presentó el año pasado en diferentes países de la región, Colombia, Brasil, Honduras, que de hecho tuvo 1/3 de sus casos en las diferentes zonas endémicas, produciendo justamente casos severos, lo cual fue de hecho la cifra en proporción más alta en toda la región. Y por supuesto acá en Colombia también no nos quedamos atrás en presentar también casos severos, como el caso de la epidemia del año pasado, que tuvo cerca del 1% de casos severos. Esta es una epidemia, además, que en el país pues, fue importante, y que en todo este panorama de concirculación de arbovirus se termina además complicando con el tema ya mencionado del COVID, que además pues, empieza además a concircular con el caso del dengue. Todo esto, especialmente la consideración a estas arbovirosis, pues en su relación con las fallas del control justamente vectorial, de lo cual nos van a hablar en las siguientes presentaciones, como la presentación del día sábado de dengue, el doctor Rubén Bueno, un experto entomólogo de España, y las implicaciones que tienen todo esto, los factores no solamente sociales, sino ambientales, del cambio climático, que han conllevado, de hecho, a mantener arbovirosis como Zika y como chikungunya en la discusión, en las mesas que hemos tenido en la Organización Mundial de la Salud, por su cocirculación y por las coinfecciones ambas que se pueden presentar, que hay que tenerlas presentes, ya las mencionaba muy bien, muchas de ellas el doctor Villamil, no voy a repetir en esos casos, sino en otros casos diferentes, como el caso, por ejemplo, de esta publicación de un paciente con dengue, chikungunya y leptospirosis simultáneamente, que lamentablemente tuvo un desenlace fatal. Por lo cual, en el diagnóstico diferencial, por supuesto, hay que tener a estas patologías, pero además la posibilidad de la consideración de la coinfección.
En el caso concreto de chikungunya, tenemos que tener presente además que el paciente que sufre una infección confirmada por chikungunya puede no solamente permanecer en una fase aguda de la enfermedad que dura 3 semanas, sino que puede evolucionar a una fase subaguda y una fase crónica de la enfermedad más allá de las 12 semanas de duración. Y esto era un interrogante muy importante que teníamos en principio cuando esta epidemia llegó, de no solamente el cuadro amplio de manifestaciones agudas que podía tener, que esta es una enfermedad de hecho que es multisistémica, que puede afectar múltiples órganos y tejidos. De hecho, ya se mencionaba, por ejemplo, parte de esto en el ámbito cardiovascular, donde hemos hecho estudios en la fase aguda, en la fase crónica, alteraciones electrocardiográficas, ecocardiográficas, oculares, neurológicas y, por supuesto, un tema muy importante, estudiado de hecho por el doctor Villamil, el tema de la transmisión vertical, de los primeros casos, de hecho, en el hemisferio occidental, y otros estudios que, de hecho, acá en Colombia y en otros países de Latinoamérica se han venido justamente documentando el impacto también que en la fase aguda especialmente tiene la infección por virus chikungunya, pero incluso en ese contexto las secuelas neurológicas que puede dejar, como muy bien lo documentaba el doctor Patrick Girardin, con el cual participamos en diferentes publicaciones también, y las consecuencias incluso novedosas que en los últimos 2 años se han dado en el ámbito neurológico y en el ámbito incluso de la posibilidad de conducir a atrofia óptica y quizás en algunos casos de microcefalia. Una de las cosas llamativas y que hemos aprendido a lo largo de estos años tiene que ver justamente con la fase crónica de la enfermedad, una fase que va más allá de los 3 meses de la infección de ese cuadro clínico inicial y que en principio muchas series mostraban una alta variabilidad desde el punto de vista de la frecuencia con la cual esto podía ocurrir, los estudios de la India, de la Reunión Francia, con estudios como el del grupo de Emile Javel y el eminente doctor Fabry Simon, uno de los grandes expertos en esta temática, que mostraban incluso que esto podía persistir hasta por 6 años en una proporción hasta de un 59%, como de hecho lo analizábamos también en algunos modelos en Rheumatology International en 2015 y relacionábamos con lo que se empezaba a conocer desde el punto de vista de la fisiopatología y de cómo pues había un tropismo particularmente por lo que era el ámbito reumatológico a nivel articular, como la inflamación mediada por diferentes citoquinas y mecanismos también celulares podía contribuir con mecanismos incluso de persistencia viral por algunos meses a la posibilidad justamente de llevar ese cuadro inflamatorio y que de hecho en algunos de los estudios que hemos hecho, lamentablemente en una situación compleja en la cual la mayoría de los pacientes que avanzan a una fase subaguda terminan convirtiéndose en pacientes crónicos, como en algunos datos que tenemos en estos momentos en vías de publicación y que hemos presentado en los últimos 2 años justamente en algunos eventos. En revisiones sistemáticas, justamente al principio de la epidemia, analizábamos qué tan importante era esto y veíamos que en esta primera revisión sistemática a nivel mundial, el 40% de los pacientes iban a progresar una fase de dolor articular crónico, de rigidez o edema, como posteriormente se definió en la reunión del 2015 con la OMS en Nicaragua en relación a la posibilidad de esta progresión. Ciertamente, en estudios de cohorte acá en Colombia, en Sucre, en Tolima, en Risaralda, en Sucre con el doctor Villamil, justamente empezamos a ver esa progresión y esa posibilidad de que los pacientes, especialmente acá en nuestro departamento de Risaralda, hasta en un 50% pudieran tener lamentablemente una persistencia de los síntomas después de haber tenido una infección confirmada serológica o molecularmente, que cuando veíamos en los datos combinados, que eran además consistentes luego con algunos estudios que fueron publicados en revistas no indizadas o en prepublicaciones o de otra índole posteriormente, como el caso del estudio que publicó el Ministerio, que está en un boletín epidemiológico, en el boletín epidemiológico quincenal, pues justamente era consistente también con esto, y la relación justamente con el tema de la discapacidad y los costos que se ven asociados con una enfermedad que puede cronificar, que puede alterar la calidad de vida, como también lo hemos venido documentando en diferentes estudios, al año, a los 2 años, donde los pacientes que lamentablemente sufrieron infección por virus chikungunya quedan con una consecuencia de diferentes ámbitos, no solamente el ámbito físico articular, sino incluso con consecuencias que van al ámbito de la esfera mental, de consecuencias de tipo neuropsiquiátrico, donde también con el equipo de psiquiatría de nosotros se ha venido estudiando
este tipo de consecuencias donde los pacientes con chikungunya en comparación con sus controles vienen presentando también mayor cantidad de alteraciones en el ámbito mental que pueden estar mediadas especialmente por el tema de ciertas citoquinas proinflamatorias que se ven inicialmente en la fase aguda, pero que luego, como se han venido documentando en diferentes estudios, también se ve persistencia en la fase crónica. En estudios como este, publicados en Viral Immunology el año pasado, incluso muestran persistencia hasta por 5 años en Tailandia. Así encontramos, por ejemplo, que la depresión, la ansiedad, especialmente, no solamente en sus formas leves, sino en su forma moderada y severa, en diferentes de los componentes, por las escalas estandarizadas evaluadas por los psiquiatras, presentan un incremento significativo de estas consecuencias, incluso alteraciones de la sexualidad medido por escalas estandarizadas, como la escala de Massachusetts, alteraciones, por ejemplo, en la calidad del sueño, como las mediciones que hicimos con el instrumento de Pittsburgh, con la evaluación en estos pacientes en fase crónica luego de 2 años, donde también se observaban este tipo de alteraciones. Compromiso secundario también de la inmunidad, que ha conllevado a un aumento de infecciones respiratorias recurrentes por la infección por virus chikungunya, y pues este tipo de alteraciones como planteado. Por lo cual, por supuesto, esto nos implica un cambio de paradigma importante en el seguimiento de los pacientes con chikungunya, y de hecho, especialmente en la cohorte de la Virginia, nosotros hemos venido haciendo ese seguimiento para ver a lo largo del tiempo, incluso más allá de 3 años, la persistencia justamente de estas consecuencias y otros problemas concurrentes que a lo largo de ese seguimiento se han venido dando, como ha sido el caso de agravar, por ejemplo, en aquellos que luego de la infección por virus chikungunya y que se encontraban en fase crónica, presentaban también infección por virus Zika. Ha sido un problema, especialmente en lo que han sido las cortes de Risaralda, en la Virginia, y del Tolima. Más recientemente, y estos son datos preliminares de estudios de seguimiento que hemos hecho ya a 4 años de la infección, hemos venido caracterizando con diferentes instrumentos reumatológicos justamente el comportamiento y la precisión de dónde ocurre más frecuentemente esa alteración, especialmente del dolor persistente y especialmente en las extremidades superiores, en las diferentes articulaciones de la mano. Vamos a ver justamente esa frecuencia y mayor actividad del dolor, mayor actividad, índices clínicos de enfermedad, como la escala DAS-28, la escala de Western Ontario, de McMaster, que justamente nos han permitido empezar a caracterizar este problema, incluso en la fase crónica de la enfermedad. El año pasado, justamente, y un poco redondeando algunas de estas ideas, con el doctor Fabrice Simon, justamente nos pidieron publicar este editorial a propósito de algunas de las publicaciones que se estaban haciendo, y ahí justamente planteamos la necesidad de seguir investigando en este problema, que aún quedan muchas cosas por clarificar, pero que nos lleva, por supuesto, a concluir que una proporción importante de los pacientes van a quedar con diferentes tipos de secuelas que aún ameritan más estudios, como el caso, por ejemplo, recientemente de la evaluación de las disestesias, de algunas parálisis faciales, de fenómenos autoinmunes, y donde, como de hecho, datos de lo que implica también la parte cualitativa del estudio de esta enfermedad que se viene haciendo, pues algunos pacientes justamente nos reportan cosas como esta: doctor, no vamos a volver a trabajar y a vivir normalmente. El dolor en las articulaciones nos lo impide. Esto justamente fue expresado por uno de los pacientes de la Virginia, que hace parte, de hecho, textual de este editorial de chikungunya crónico, donde aún hay cosas por entender, en conjunto con el doctor Fabrice. Entonces, hay que pensar en la cocirculación, hay que pensar obviamente en las consecuencias no solamente agudas, sino también crónicas del chikungunya, pero los problemas que pueden surgir de esa situación, además de cocirculación y de coinfecciones, de diferentes estudios que lo han venido mostrando durante los últimos meses acá en Colombia, como este que publicó el grupo de la doctora Marlene Martínez y el doctor Julián Ruiz, que también hacen parte de nuestro comité de medicina tropical y zoonosis. Y por supuesto tener presente, pues, qué es lo que puede pasar en un futuro. En este momento hay muchas preguntas también en torno a algunos de estos arbovirus que además tienen implicaciones zoonóticas, como el caso, por ejemplo, de Mayaro, de Urupuche. De Mayaro, de hecho, nos va a hablar el día de mañana el doctor Alberto Panis en el simposio de zoonosis virales, que también los invitamos a escuchar esta otra presentación. Y el caso de Madariaga, que también es otro tema importante,
Y seguidamente nos va a hablar el doctor Carlos Franco sobre lo que es la encefalitis del Nilo y otras encefalitis que cobran importancia en el contexto de América Latina, porque de hecho se están viendo casos y se están presentando, y vale tenerla presente, porque no sabemos si en algún momento estas arbovirosis pueden justamente seguir los pasos, y hay además preocupación con en los meses recientes, sobre todo durante el curso de esta pandemia de COVID-19, qué es lo que ha pasado con la situación del control vectorial, con la situación de la vigilancia, con la situación de estas otras arbovirosis que a veces no se tienen muy presentes, pero que de hecho han estado en la circulación, como ha sucedido, por ejemplo, con el caso de la encefalitis equina venezolana, que en los últimos años se han venido presentando situaciones de brotes en equinos, clústeres en diferentes partes del país. De hecho, hace un par de años tuvimos unos casos en equinos acá en el departamento de Risaralda, uno de los caballos diagnosticados y confirmados por el ICA, que tuvo de hecho un desenlace fatal, y eso por supuesto nos lleva a todas estas preocupaciones con estas arbovirosis emergentes, para los cuales tenemos que estar preparados a hacer obviamente ese diagnóstico diferencial, y ya muy bien lo hablaba también el doctor Villamil, con otras arbovirosis, con el caso de chikungunya, con el caso de dengue, de Zika, ese síndrome Chikungunya-Zika, de tener presente todas estas arbovirosis en sus cuadros diferenciales, especialmente en las zonas de más riesgo. Y acá lo podemos ver, este es el caso del municipio de La Virginia, una zona vulnerable, donde de hecho hemos tenido epidemias importantes de dengue, de chikungunya y de Zika, esas circulaciones y todas esas consecuencias que comentaba anteriormente, que pues hay que tener presente en esos contextos. Lo cual nos lleva finalmente a una discusión muy importante, especialmente en nuestro contexto, para las arbovirosis que hemos venido hablando hasta el momento, de reforzar todo lo que tiene que ver con el tema del control vectorial. Ahí está justamente el punto de partida del problema, lo comentaba también los conferencistas anteriores, las estrategias integrales, la EGI, las estrategias de comunicación y de impacto del comportamiento, COMBI, pero además de eso, y como justamente es un trabajo que venimos desarrollando con la Organización Mundial de la Salud, y este año justamente pues salió esta publicación en la cual tuve la oportunidad de contribuir con la Organización Mundial de la Salud, el TDR, justamente necesitamos una aproximación multisectorial para la prevención y el control de todas estas enfermedades transmitidas por vectores, especialmente las transmitidas por mosquitos y de arbovirus, como el caso, por ejemplo, del chikungunya, del Zika, del dengue, donde necesitamos que realmente no se quede solamente la información y la evidencia científica que generan los grupos de investigación, los investigadores a nivel nacional, sino en las acciones que deben ser orquestadas desde el sector salud, pero también con la participación de otros sectores, que implicará finalmente que tiene que haber cambios en la normatividad y en la legislación que se asocie con todos estos aspectos y sus posibles impactos, justamente para mejorar el control de el chikungunya, del Zika, del dengue, de otras arbovirosis, pero de hecho en general no solamente de arbovirosis, sino también de otras infecciones de transmisión vectorial causadas por otro tipo de agentes infecciosos, como el caso especialmente, por ejemplo, de la malaria, que sigue siendo de hecho un problema importante de preocupación en Colombia y en otros países de América Latina. Y esto es lo que se ha mostrado en diferentes estudios, como estos del doctor Neil Anderson, que participó también con nosotros en el comité de expertos de la OMS, en relación a estrategias que apuntan a múltiples blancos en relación a el tema del control vectorial y la movilización especialmente de la comunidad basada en evidencia. Para terminar, pues como siempre, mencionar que este no es solamente un trabajo mío, sino un trabajo de un amplio grupo de expertos a nivel nacional, en el contexto especialmente de la Red Colombiana de Colaboración en Zika y otros arbovirus, y de nuestros colaboradores a nivel internacional de diferentes instituciones que han venido apoyando todas estas investigaciones a lo largo de estos últimos 5 o 6 años. Por su atención, quiero dar las gracias, recordarles pues que en algún momento podremos volver
el eje cafetero, a diferentes actividades, esperando que pase pronto toda esta situación. Como decía el doctor Luciano García Gómez, en Pereira no hay forasteros, todos somos pereiranos, en algún momento podremos estar, como lo estuvimos el año pasado en nuestro Encuentro Nacional de Investigación en 2018, que tuvo una gran acogida, y con todos, pues, con grandes colegas, amigos, expertos, justamente, que muchos de ellos están en esta participación de este evento. Y aprovecho para dedicar esta presentación también a mi amada prometida, la profesora Caterina Bonilla, que también hace parte de nuestro comité de medicina tropical, zoonosis medicinal viajera. Por su atención, muchísimas gracias. Excelente, profesor Alfonso, por su magnífica disertación con conceptos claros y actualizados. Adelante, profesor Carlos Franco. Vamos a adelantar algunas preguntas mientras el doctor Franco Paredes se conecta, que parece que ha tenido algunos problemas de conexión. Y tenemos ya un par de preguntas que nos han llegado. La primera para el doctor Villamil: ¿por qué considerar la encefalitis de San Luis en los diagnósticos diferenciales? ¿Hay encefalitis de San Luis en Colombia? Y de serlo, ¿en qué hospedadores se ha confirmado la presencia de esta encefalitis de San Luis? Muy buena la pregunta. En el contexto de que pensar cuando haya compromiso de tipo neurológico, es clave en el algoritmo de la bitácora del complejo sindromático. El paciente tiene fiebre, además del exantema, compromiso neurológico, que lo ven ustedes con la cefalea o el vómito o pérdida del letargo. Lo tenemos el complejo y lo vieron ustedes en la parte de la encefalitis de San Luis, y lo otro es en el reservorio como es el pájaro. ¿Por qué pensar? Porque en la bitácora que se tiene con la OMS, lo vieron ustedes, pertenece exactamente a la familia Flaviviridae. Y lo tenemos como diagnóstico diferenciales del compromiso de neurológico, en este caso, como bien expuesto por el profesor Jaime, tanto de virus Zika como virus dengue. Entonces, ¿por qué pensarlo? Exactamente, lógico que hay que pensar en otros virus, el oeste del Nilo que viene, la encefalitis equina venezolana, que son otros que lo hemos tenido brotes aquí en Colombia, pero no hemos querido exactamente con encefalitis equina, si ha habido brote. Con San Luis el hecho, tenemos que montar la vigilancia. Es que ese es el reto. El reto, si lo tenemos exactamente en el país del norte, tenemos la transmigración de las aves, tenemos que pensar en ello, y tenemos el vector como el cules. Por eso hay que pensarlo, y en el algoritmo que lo tenemos de la OPS tenemos la encefalitis de San Luis en aquellos pacientes con compromiso neurológico. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente pregunta, que es para el doctor Jaime Cardona, complementar un poquito en relación a esa pregunta. Tengo conocimiento justamente de que acá en Colombia, al menos en el caso de quinos y en el caso de mosquitos, se ha confirmado la circulación de encefalitis de San Luis, por lo cual, como muy bien lo dice el doctor Villamil, hay que tenerlo presente, porque si bien no se ha confirmado infección activa en humanos, quizá algún estudio serológico por allí, pues es un diagnóstico presente que hay que tener. Entonces, hay algunas publicaciones justamente del doctor Salim Matar en el Memorias del Instituto Osvaldo Cruz, documentándolo en equinos, y otras publicaciones del grupo del doctor Hoyos López, de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional, que lo han justamente identificado especialmente en mosquitos. Todos esos estudios, tanto el de Matar como el de los de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional, han sido estudios en la costa
en los cuales se ha encontrado esa circulación. Para el doctor Jaime, nos llega una pregunta sobre qué se sabe de mecanismos de daño a nivel cardiovascular del Zika y su posible asociación con esas formas severas de la enfermedad. Bueno, muchas gracias por la pregunta, y una pregunta sumamente interesante. Bueno, lo primero es que la frecuencia del compromiso cardiovascular aparentemente es inferior a la frecuencia de compromiso neurológico. Es más frecuente en los casos severos tener compromiso neurológico, como veíamos en la conferencia, no se limita únicamente a Guillain-Barré, sino también a compromiso que en el caso de Zika suele ser periférico, pero que también puede aparecer en formas de encefalitis. A nivel miocárdico, el Zika, como mostraba en algunos de los casos, se ha encontrado presencia del virus a nivel miocárdico, demostrado a través de inmunohistoquímica y de manera también importante correlacionado con el cuadro clínico del paciente. Es decir, estos pacientes con compromiso miocárdico terminan desarrollando hipotensión, edema agudo del pulmón, y en los casos particulares en los que se ha encontrado predominantemente también diseminado en otros órganos. Es decir, no es muy frecuente encontrarlo únicamente diseminado a miocitos. Es posible, en este sentido, entonces, que el Zika infecte células miocárdicas, que cause daño miocárdico y que esto esté asociado con el espectro clínico. De manera importante también podría llegar a causar alteraciones electrocardiográficas, pero nuevamente la frecuencia real, los mecanismos fisiopatológicos a través de los cuales ocurren la diseminación y el riesgo individual y además y a nivel poblacional de que el compromiso cardiovascular ocurra y evolucione incluso a la muerte, son preguntas que aún están pendientes por resolver. Muchísimas gracias para el doctor Jaime Cardona. No sé si el doctor Villamil quiera complementar también en su experiencia sobre esta pregunta en el ámbito del Zika y su impacto a nivel cardiovascular. Sí, excelente. Yo lo dije, en arbovirosis hay que tener un fonendoscopio, un estetoscopio y examinarlo. Exactamente para evaluarlo, las alteraciones tan sencillas como son extrasístoles ventriculares, unas extrasístoles aisladas que indudablemente indican que tenemos que pensar en el compromiso cardiovascular. Lo documentamos bien en chikungunya y a veces fíjense que no solamente asociamos al compromiso neurológico con Zika, sino vamos a ver la gran diversidad de estos órganos. Por lo tanto, es mandatorio y lo hemos hecho también un paciente, profe Cardona, con Zika, que lo confirmamos por biología molecular, que la sintomatología que tenía era alteraciones a nivel cardiovascular. Entonces yo creo que ya se convirtió en algo, en hacer un electrocardiograma, en efecto el ecocardiograma. Nosotros tenemos en nuestro grupo un excelente cardiólogo, digamos así, especialistas en arbovirus y tenemos esto. Hay que hacer el ecocardiograma porque en embarazada hemos documentado alteraciones con derrame pericárdico leve a moderado en plena fase de la enfermedad con el exantema, fiebre, el compromiso de su ras cutáneo y el compromiso de su conjuntivitis.